Carlos Barrientos, ¿ya? Especialista en cirugía gastroenterológica. Entonces este año los voy a acompañar para las clases teóricas, ¿ya? Vamos a hacer esta primera clase teórica concerniente a ambientes quirúrgicos, ¿ya? Vamos un poquito de tiempo, entonces vamos a entrar rápidamente en materia, ¿ya? Entonces, muy atentos por favor, ¿ya? Porque si bien, bueno, algunas veces les pasamos, ¿no?, las diapositivas de las presentaciones, todo eso, y vamos a sacar también preguntas para el parcial de estas presentaciones, pues muchas veces cosas que nosotros explicamos no están plasmadas en las diapositivas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tener bien en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los ambientes quirúrgicos, ¿ya? Algunas veces se confunde a los ambientes quirúrgicos con sala de operaciones, ¿ya? Pues no es lo mismo, no es sinónimo sala de operaciones y ambientes quirúrgicos, ¿ya? Ambientes quirúrgicos abarca pues una serie de áreas que van a conformar todos los ambientes quirúrgicos, que van desde el consultorio, emergencias, sala de internaciones y el pabellón o bloque quirúrgico como tal, ¿ya? En cambio, la sala de operaciones es un área específica del pabellón quirúrgico que está destinado a realizar las cirugías como tal, ¿no? Entonces tenemos que poder diferenciar eso para empezar, ¿no? Entonces, desde la historia, pues el quirófano como tal ha ido sufriendo varios cambios, ¿no? Como pueden ver en la imagen en la imagen superior acá, los quirófanos antes eran pues así espacios abiertos, anfiteatros prácticamente, ¿no? Donde pues se localizaban ahí los médicos internos, residentes, estudiantes algunas veces, donde podían presenciar así en vivo cómo es un acto quirúrgico, ¿no? Pero esto conllevaba pues a muchos riesgos en cuanto a infecciones sobre todo, ¿no? Se llevaba mucha infección y el pronóstico, la evolución postoperatoria en los pacientes pues era pues que se presentaban las enfermedades, por ejemplo la neumonía intrahospitalaria, se presentaban infecciones del sitio operatorio sobre todo, ¿no? Entonces ya con el aprendimiento de los métodos de asepsia y antisepsia y de esterilización, ya se han creado espacios que vamos a decir van a ser estériles para proceder con los actos quirúrgicos, ¿no? Y es así que ya vienen pues los quirófanos estándares, ¿no? Como pueden ver acá, donde igual, ¿no?, el grupo de personas o el equipo quirúrgico ya tiene que ser limitado, ¿no? Entonces este equipo quirúrgico tiene que saber desenvolverse al interior del pabellón quirúrgico, tiene que saber cómo se circula, por dónde se circula. Todas las áreas en el pabellón quirúrgico están bien delimitadas, están bien identificadas con la señalética respectiva, entonces se tiene que conocer cómo es el paso por estos ambientes, ¿no? Y actualmente ya disponemos incluso de quirófanos inteligentes prácticamente, ¿no?, para cirugía robótica. Entonces igual, eso es algo muy interesante y actualmente pues en el exterior se hace bastante, ¿no?, ese tipo de cirugías. Ahora ya para presenciar un acto quirúrgico ya es más fácil, ¿no? Se lo hace a través de un monitor, mediante el video, entonces ya no es necesario que pues estén al interior del quirófano, los que están en aprendizaje, que estén al interior para poder ver cómo se desarrolla un acto quirúrgico, ¿no? Se hace a través de pantallas prácticamente, ¿no? Entonces lo que les decía, los ambientes quirúrgicos es pues una gama, son diferentes áreas, ¿no?, se engloban en los ambientes quirúrgicos. Entonces vamos a hablar del ingreso de los pacientes, ¿no?, que son por dos vías principalmente, ¿no?, del paciente quirúrgico. Una primera vía que va a ser por consultorio externo, ¿no? Entonces el consultorio externo, como les decía, ya es considerado parte de los ambientes quirúrgicos. Como pueden ver, en el consultorio externo disponemos de una camilla, de una mesita y sobre todo equipos de curación, ¿no?, y equipos con instrumental para realizar cirugía mínima o cirugías pequeñas, ¿ya? Vamos a decir, retiro de uñeros, drenaje de abscesos, podemos hacer resecciones de lipomas pequeños, ¿no?, tumoraciones de partes blandas, qué sé yo, ¿no? Procedimientos que vamos a realizar bajo anestesia local, ¿no? Entonces, ya en el consultorio podemos hacer procedimientos quirúrgicos, por eso es considerado parte de los ambientes quirúrgicos, ¿ya? Tiene que cumplir ciertas normas también de higiene, aseo, ¿no? Pero no requiere un método de esterilización como tal, lo que sí va a requerir un quirófano, ¿no? Entonces es una vía de entrada de los pacientes, ¿no? En consultorio externo vemos pacientes en un preoperatorio, ¿no? Vienen los pacientes con sus dolencias, entonces hacemos una anamnesis dirigida, un examen físico, establecemos un diagnóstico presuntivo y es en consultorio que vamos a solicitar
a los estudios de gabinete para confirmar la enfermedad que va a requerir un procedimiento quirúrgico, ¿no? También hacemos en consultorio el manejo postoperatorio, ¿no? Los pacientes que ya han sido operados, han sido dados de alta, entonces tenemos que verlos en consultorio externo para hacer las curaciones respectivas, para ver cómo ha sido la evolución en el postoperatorio, cómo están tolerando la dieta, para ver si hay una infección del sitio operatorio. Entonces ya los vamos citando a medida que vayan requiriendo los pacientes a su control en consultorio externo, ¿no? Otra vía de ingreso es a través de emergencias, ¿no? Otra vía de ingreso de los pacientes. Ahí ya vienen pacientes con patología de urgencia prácticamente, ¿no? Entonces pueden ser pacientes con accidente de tránsito, pacientes con agresión, ¿no? Con arma blanca, que es lo más frecuente que se ve en las emergencias, pacientes con cuadros inflamatorios agudos, ¿no? Colecistitis agudas, apendicitis agudas, obstrucciones intestinales, ¿no? Pueden ser altas, bajas, o sea, ya vienen con cuadros agudos a la emergencia, ¿no? Y en la emergencia, pues muchas veces, dependiendo de los hospitales, hay áreas bien determinadas para el manejo de pacientes quirúrgicos como tal, ¿no? Entonces ahí en esas áreas también se disponen de equipos de curaciones, instrumental para hacer procedimientos pequeños, ¿no? Para hacer suturas bajo anestesia local, por ejemplo, en los pacientes, para el retiro de uñeros, drenaje de abscesos. Y en traumatología lo interesante es de que disponen incluso de un área específica, una pequeña sala que se denomina sala de yesos, ¿no? Para poder realizar las férulas, para poder poner los yesos, ¿no? A los pacientes en emergencias. Entonces es otra vía de ingreso de los pacientes, parte de los ambientes quirúrgicos, ¿no? Entonces una vez que los pacientes ya se ha establecido el diagnóstico, se ha determinado que es una patología de resolución quirúrgica, tienen que pasar a la sala de internaciones, ¿no? Entonces la sala de internación son salas grandes muchas veces, donde pueden estar varias camas, como pueden ver, ¿no? En un lado pueden estar aquí unas 6, 7 camas, al frente otras 6, 7 camas, los baños y las duchas son compartidas, tienen que disponer de un trípode para portar los sueros, para poder infundir a los pacientes, los botes de desechos rojos, ¿no? Para los desechos infecciosos, otro bote de desechos negro para los desechos comunes también. Tiene que tener estas camillas en lo posible, pues una manipulación electrónica, ¿no? Tiene que poder moverse en diferentes direcciones la camilla, ¿ya? Podemos tener que subir, bajar la camilla, subir solamente la cabecera, subir solamente los pies, entonces tienen esa disposición y esa facilidad de estas camillas, ¿ya? No son camas comunes y corrientes, ¿ya? Entonces los pacientes, muchas veces los pacientes quirúrgicos no pueden movilizarse solos, ¿no? Entonces, gracias a estas camillas podemos poner en diferentes posiciones a los pacientes, ¿no? Entonces son salas, vamos a decirles, comunes, ¿no? En los hospitales, ¿no? En las especialidades clínicas las salas son igual, ¿no? Similares en cardiología, reumatología, neumología, qué sé yo, ¿no? Entonces son salas igual, ¿no? Entonces, ¿qué la diferenciaría, digamos, las salas de internación en los ambientes quirúrgicos de las otras salas? Lo que diferenciaría es que acá, pues en estas salas, en la central de enfermería, que está pues ahí contigua a estas salitas, pues tienen que disponer de equipos de curación, ¿no? Entonces son pacientes quirúrgicos a quienes vamos a realizar curaciones de las heridas, entonces eso es lo que diferenciaría. Tenemos que disponer de equipos de curación para curaciones pequeñas, curaciones medianas y curaciones grandes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de incisión, dependiendo si la herida quirúrgica está infectada, está contaminada, entonces algunos pacientes van a requerir curaciones incluso 2 veces al día, 3 veces al día, otros que no están con mucha infección van a requerir curaciones 1 vez cada semana, y otros pacientes con cirugía limpia prácticamente pues para el retiro de puntos directamente, ¿no? Entre 10 días a 14 días más o menos. Entonces, eso es lo que diferenciaría, ¿ya? Igual todas las salas, o todas las salas de internaciones tienen que disponer de salas aisladas, ¿ya? Pues las salas aisladas son salitas individuales ya prácticamente, donde vamos a aislar a determinados pacientes, ¿no? ¿Con qué objetivo aislaríamos a un paciente? Pues a pacientes que tienen alguna sobreinfección, ¿no? Infecciones por gérmenes multiresistentes en las heridas quirúrgicas, pues no podemos tenerlos en estas salas comunes, ¿no? Lo vamos a curar a este paciente de acá con una herida infectada y aquí al ladito está otro con cirugía programada, entonces lo curamos a este y vamos a este otro, pues lo vamos a infectar, ¿no? Vamos a infectar.
su herida, entonces no es lo adecuado, ¿no? Entonces tenemos que aislar a ese tipo de pacientes. Otro tipo de pacientes que aislamos, los pacientes con neumonía, por ejemplo, ¿no? Procesos respiratorios. Entonces no vamos a tener aquí un paciente tosedor con neumonía al ladito de otro que no tiene nada, ¿no? Entonces ese es el objetivo de tener salas aisladas. En nuestro medio, pacientes con VIH también muchas veces los aislamos en esas salas. Pacientes con tuberculosis también los aislamos en esas salas de aislamiento, ¿no? Entonces eso es lo que diferenciaría de la sala de internación de una sala de internación de cualquier otra especialidad, ¿ya? Y ya tendríamos como tal el bloque quirúrgico, donde pues el ambiente más importante del bloque quirúrgico sería la sala de operaciones, ¿no? La sala de operaciones, o denominada también área blanca, ¿ya? Área blanca. Entonces ahí tenemos, como pueden ver en la imagen, desde la camilla operatoria, tenemos las lámparas cialíticas, tenemos un reloj, tenemos un equipo de aspiración, tenemos el monitor del anestesiólogo, ¿no? El equipo de anestesiología, tenemos una serie de mobiliario que ahorita vamos a ir viendo cómo es más o menos y qué características tiene, ¿no? Entonces ya les decía, el área o bloque quirúrgico o pabellón quirúrgico forma parte de todos estos ambientes que estamos viendo, y pues es un conjunto de dependencias, ¿ya? Donde están ubicados quirófanos. Puede ser un solo quirófano que esté en el bloque quirúrgico, en el pabellón, pueden ser 2, 3, pueden ser 6, 10, 20 quirófanos, dependiendo de la capacidad del hospital, ¿ya? Entonces es un conjunto de quirófanos, ahí están los vestuarios, pasillos entre los quirófanos, y también está ahí el área de lavado de manos y la zona o el área de esterilización, ¿ya? Entonces todo eso concierne a un bloque quirúrgico, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de lo que respecta al bloque quirúrgico, que vendría teniendo pues esta disposición, ¿ya? Entonces hay una clasificación de acuerdo a las áreas, si son restringidas o no, en colores también, ¿ya? Color amarillo, rojo, hay un color verde, se lo puede catalogar en color negro, gris. Entonces, ¿cómo sería esa clasificación, por ejemplo? ¿No? Tenemos un área, vamos a empezar por un área no restringida, o área negra o área verde, que sería todo lo externo a este bloque quirúrgico, ¿no? Entonces, eso que conllevaría la sala de internación, digamos, ¿no? Sala de internación es considerada un área no restringida, un área negra o un área verde, ¿ya? Entonces, a las salas de internación, a los pasillos entre las salas de internación, al área de recepción, al hall de espera que tenemos para los familiares, todo eso es considerado área negra, no restringida, no necesitamos llevar una indumentaria adecuada, ahí hay acceso al personal administrativo, están ahí por ahí circulando los familiares incluso, ¿no? Entonces esa es una primera área, ¿ya? Una segunda área ya semi-restringida o área amarilla o área gris también se le llama, ¿ya? Tiene esos tres denominativos: semi-restringida, área gris o área amarilla, ¿no? Donde aquí el acceso ya está restringido únicamente al personal de salud, ¿no? Sobre todo al personal que va a ingresar al área roja, ¿no? Entonces en el área amarilla, ¿qué es lo que tenemos? Pues el área de vestuarios, ¿no? Vestuarios tanto para damas como para varones. Ahí están dispuestos los baños, las duchas también. Entonces ahí es que el personal médico ingresa y se procede a vestir ya la bata quirúrgica, ¿no? Que es una bata que les provisionan, que es estéril, y ahí tenemos que hacernos el cambio de la vestimenta, ¿no? Para ingresar al área roja. Entonces es de acceso restringido. Algunas veces en esta área amarilla pues podemos tener el área de recuperación posanestésica, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces el área de recuperación posanestésica está al interior del área roja, ¿ya? Pero algunas veces puede estar en el área amarilla, ¿ya? Eso es dependiendo de cada hospital. Entonces eso es lo que concierne al área amarilla. Tenemos aquí, como pueden ver, los accesos para el personal de salud, ¿no? Y tenemos un acceso específico para el paciente, ¿ya? Entonces aquí tenemos una pequeña área que está delimitada entre rojo y amarillo, y es el área de transición de camillas, ¿ya? Pues en el área de transición de camillas, el paciente llega de su sala de internación, en su camilla de internación, y llega acá, a esta área, ¿no? En esta área sacan una camilla estéril y el paciente tiene que hacer su traspaso a esta otra camilla para ingresar al quirófano, ¿ya? Los pacientes nunca ingresan caminando, por ejemplo,
¿ya? Raras veces en las clínicas, sobre todo, algunas veces los pacientes ingresan en silla de ruedas, digamos, y de ahí les pasan a las camillas, ¿ya? Pero lo ideal es que vayan de camilla a camilla, ¿ya? Y así hacen su ingreso al área roja, ¿ya? Nosotros, el personal de salud, el personal que va a participar de la cirugía, nos hacemos la transición. Aquí nos vestimos únicamente de la blusa, el pantalón, nos despojamos de todo aditamento, ¿no? O sea, es decir, las mujeres, pelo bien recogido, nada de joyas, nada de anillos, aretes, nada de eso, ¿no? Uñas despintadas, no podemos portar nada debajo del pijama, ¿ya? No podemos estar con malla, nada, o sea, tienes únicamente la blusa quirúrgica y el pantalón también, ¿no? No podemos usar nada por debajo, ¿no? En lo posible tenemos que llevar zapatillas quirúrgicas, ¿ya? A esta área, por ejemplo, una vez que vamos a ingresar acá, está prohibido ingresar con tenis, por ejemplo, ¿ya? No se ingresa con tenis. Entonces, la gorra, la bota y el barbijo quirúrgico nos ponemos en esta área de transición nosotros, ¿no? Pasamos poniéndonos, ya nos vestimos la gorrita, el barbijo y pasamos a poner las botitas estéticas, ¿no? Para ingresar al área roja. Entonces, una vez que nos hemos vestido, ya ingresamos al área roja como tal, y como pueden ver, en el área roja lo que está dispuesto son una serie de quirófanos, ¿ya? Dependiendo de las especialidades y de los hospitales, pueden haber quirófanos específicamente para cirugía general, quirófanos específicamente para pacientes de ginecobstetricia, ¿no? Para realizar cesáreas, quirófanos específicos para cirugía traumatológica, para neurocirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes quirófanos que se encuentran. Y entre los quirófanos hay pasillos también, ¿no? Al interior del área roja también se encuentra la central de equipos y esterilización, se llama SEIDI, enseguida lo vamos a ver. Entonces todo eso concierne al área roja, ¿no? Y además en cada quirófano, o ahí afuera de cada quirófano, está el área de lavado de manos, ¿no? Antes de ingresar a los quirófanos tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene que tener acá, digamos, los quirófanos, el pabellón quirúrgico, ¿no? Debe estar ubicada, anexa a una unidad de terapia intensiva, ¿ya? Porque muchas veces manejamos pacientes críticos, ¿no? Entonces, no podemos tomarnos mucho tiempo en el traslado del paciente, porque esto significa riesgo vital para el mismo, ¿no? Si tenemos lejos la unidad de terapia intensiva hasta llevarlo con su oxígeno, estarlo ambuceando, se puede desconectar, se puede desintubar, entonces muchos riesgos, ¿no? Entonces, la terapia intensiva tiene que estar pues ahí cerca al bloque quirúrgico. De igual forma, la emergencia, ¿no? No puede estar distante al bloque quirúrgico. Son pacientes delicados, a veces vienen choqueados, entonces tenemos que estabilizarlos rápido en la emergencia y pasarlos inmediatamente al quirófano, ¿no? Entonces, tenemos que estar cerca de la emergencia, ¿no? Está estrechamente vinculada con la central de esterilización, es lo que les decía, ¿no? Entonces, está prácticamente al interior del área roja en el bloque quirúrgico, ¿no? Entonces, eso no hay mucho problema. Y es recomendable que el bloque quirúrgico, los quirófanos, estén también en relación estrecha con el laboratorio y con el laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Entonces muchas veces los pacientes vienen, como les digo, en estado de shock, entonces tenemos que tener a la mano rápido un grupo factor sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Si va a requerir transfusión de sangre. Si estamos operando una patología tumoral, por ejemplo, un tumor de mama, no hemos establecido todavía si ese tumor es benigno o maligno, entonces tenemos que mandar una biopsia por congelación a anatomía patológica, ¿no? Ahí entonces harán un estudio de patología rápido y nos dicen si es benigno o maligno, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a hacer solamente la resección del tumor o podemos hacer ya una cirugía grande, una mastectomía, ¿eh? Entonces tenemos que estar ahí bien adosados o en relación con estas unidades, ¿no? Entonces, ya les he hablado de la zona restringida o no restringida, ¿no? Zona negra, ¿no? Nuevamente repetimos, ¿no? Entonces requiere mucha limpieza, pero no esterilidad como tal. Y a esta área corresponde pues el hall de acceso, ¿no? Para tanto el personal de salud como para los familiares, las salas de internaciones, el área administrativa y los pasillos, ¿no? Zona negra, no restringida o área verde también algunas veces, ¿no? La semirrestringida, semirrígida, zona gris o zona amarilla, ¿no? El hall de acceso para las salas de operaciones, ahí están los vestuarios, como les decía, ¿no? Entonces sí requiere de condiciones de limpieza también, pero no tanto así de esterilidad,
¿ya? Entonces esta área va a comprender, como les decía, los vestuarios, ¿no? Ahí van a haber casilleros, duchas, baños, ahí nos despojamos de nuestros mandiles y nos vestimos la ropa quirúrgica, ¿no? Algunas veces puede estar ahí, les decía, la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Entonces son pequeñas áreas donde hay pues entre 3 a 4 camillas comúnmente. Las características de estas camillas en la sala de recuperación es que tienen respaldares laterales, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque los pacientes muchas veces salen pues inconscientes de la cirugía, ¿no? Después del efecto anestésico, algunos se pueden desorientar una vez que despiertan de la anestesia, entonces se pueden mover hacia un lado, hacia otro lado, entonces hay riesgo de que se caigan los pacientes, ¿no? Entonces por eso necesitamos estos soportes laterales, ¿no? Estas salas de recuperación tienen que disponer de un monitor, ¿no? Entonces los pacientes van a estar con sus electrodos conectados al monitor y ahí vamos a hacer una monitorización continua de los parámetros vitales, ¿no? Vale decir, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Entonces, si los pacientes se mantienen en un estado estable por una hora, por el lapso de 1 hora, 2 horas comúnmente, entonces se los traslada ya a las salas de internaciones, ¿no? Pero si vemos que el paciente está con hipotensión, está taquicárdico, pues ya tenemos que parar las orejas y tenemos que ver más o menos qué estaría pasando, pero lo más probable es muchas veces hemorragias postoperatorias inmediatas, ¿no? Entonces el paciente ha salido estable y en sala de recuperación se está descompensando, entonces muchas veces tenemos que volvernos a meter a quirófano para ver qué está pasando, ¿no? Dónde está sangrando, ¿no? Entonces ahí es bien importante eso. En la unidad de recuperación comúnmente pues está una enfermera, una licenciada en enfermería que está haciendo el control de esos signos vitales, está controlando los drenajes, ¿no? Que no vayan a dar un contenido hemático, la saturación de oxígeno, el estado neurológico del paciente también está controlando, ¿no? Y es la licenciada que nos avisa, ¿no? De cómo está el paciente y si está en condiciones pues lo pasamos a la sala o si estuviera alguna eventualidad tendríamos que incluso intervenir a estos pacientes, ¿no? Entonces esa salita, como les digo, muchas veces o la mayor parte de las veces está al interior del área roja, ¿ya? Porque ahí tenemos acceso tanto el anestesiólogo como el cirujano para poder pasar a ver ahí al pacientito, ¿no? Entonces las características de una sala de recuperación. En el área amarilla también están los ambientes de aseo, ¿no? El cuarto séptico, las bachatas, ahí vamos a ir desechando. Son áreas específicas donde desechamos todo lo que hemos utilizado en cuanto a material fungible, hemos usado gasas, apósitos, compresas, entonces se desecha todo ese material, ¿no? Hay áreas para lavar el instrumental que hemos utilizado y volver a ingresar a la central de esterilización, ¿no? Desechamos ahí nuestra ropa sucia, lo que nos hemos vestido, ¿no? Para realizar el acto quirúrgico, ¿no? Muchas veces está pues todo manchado de sangre, ¿no? La mayor parte de las veces. Y también ahí se disponen de algunas salas para guardar los equipos, ¿no? Entonces es parte del área amarilla, ¿ya? Y el área restringida, área rígida o zona roja, como les decía, que corresponde ya al área de recepción de pacientes, transición de camillas. Hay una sala donde específica donde se puede iniciar la anestesia o la medicación preanestésica, ¿ya? Pero la mayor parte de los quirófanos no cuenta con esa área de medicación preanestésica. El manejo preanestésico directamente lo hacen en el quirófano muchas veces los anestesiólogos, ¿ya? Y en el área roja sí tenemos la central de equipos y esterilización, como les decía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta central de equipos y esterilización? Mantener en buenas condiciones el equipo, el material y todo el instrumental que vayamos a usar en las diferentes cirugías, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, a través de la central de esterilización se suministra de insumos estériles, ¿no? Vale decir, equipo instrumental a los diferentes servicios, ¿no? A la sala de internación de cirugías tenemos que ir a recoger, o el personal de enfermería va a recoger de acá, ¿no? Los equipos estériles para las curaciones. Y aquí dispensan equipos estériles para las curaciones en consultorio externo, ¿no? Entonces ahí se dispone y se prepara todo ese material, ¿no? Entonces se realizan técnicas de preparación, de esterilización de material y del equipo, ¿no? Se prepara todo el equipo y tienen que llevar a cabo el inventario del instrumental y todo el equipo, ¿no? Se hace el recuento del material, el estado también del material, ¿no? Hay muchas tijeras que pueden ir perdiendo el filo, hay pinzas que se van quebrando,
las articulaciones van fallando, entonces todo eso lo revisan acá, ¿no? Con el objetivo de que no pues, se presente ninguna eventualidad durante el acto quirúrgico, ¿no? Imagínense, nos meten un equipo o una caja con instrumental defectuoso, entonces eso conlleva riesgos para el paciente, ¿no? Entonces acá se aseguran de que todo el equipo, el instrumental, esté en adecuado funcionamiento y a la vez pues hacen el proceso de esterilización de los equipos, ¿no? Ahí trabajan varios personales, ¿no? Hay un licenciado o licenciada de enfermería a la cabeza y los demás son auxiliares, ¿no? Se encuentran preparando todo el material y resguardando los equipos, limpiándolos, sometiéndolos a procesos de esterilización, ¿no? Entonces, el método de esterilización que se utiliza en selle es pues métodos de esterilización con calor húmedo y con calor seco, ¿no? Con calor húmedo a través de los autoclaves, ¿no? Donde vamos a meter prácticamente todo el material de tela, ¿no? Que está englobado así en paquetes quirúrgicos, ¿ya? Entonces estos paquetes tienen al interior las batas quirúrgicas para el equipo quirúrgico, tienen campos operatorios, tienen campo fenestrado, están dispuestos de compresas para la cirugía, gasas, ¿no? Todo eso se mete a esterilización por calor húmedo en el autoclave, ¿ya? Y las cajas de instrumental se esterilizan mediante calor seco, ¿ya? En el pupinel o horno de Pasteur se llama, ¿ya? Entonces estas cajas se diseñan o se van agrupando dependiendo del tipo de cirugía, ¿ya? Hay cajas específicas para cirugía general, cajas específicas para la atención de una cesárea, cajas específicas para cirugía traumatológica y así dependiendo de la especialidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características físicas al interior de selle? Tenemos que tiene que tener una doble ventanilla, ¿no? Una para recibir el material que está contaminado y otra para proporcionar material estéril, ¿no? Entonces, el piso, las paredes, el techo tienen que ser fáciles de conservar y fáciles en su limpieza, ¿no? Iluminación artificial y que no permita las sombras, ¿no? Entonces, es parte del área roja, como ya hemos visto, y debe tener una pared que separe de las demás áreas, ¿no? Para evitar el área de la posibilidad de alguna contaminación, ¿no? Entonces, tiene que ser de fácil limpieza, fácil aseo, ¿ya? El área de almacenamiento, una vez que ya se ha procedido con la esterilización del material que vamos a utilizar, se los coloca así en repisas, ¿no? En vitrinas. Entonces aquí en el área de selle sí está permitido las vitrinas, sí tienen que ver así estantes, vitrinas, donde vamos a poner ahí, dependiendo de la especialidad, como les decía, la ropa quirúrgica, vamos a poner ahí los instrumentales que están incluidos en unas cajas específicas, ¿no? Y tenemos el cuarto donde van a desinfectar también todo lo que concerniente al equipamiento, ¿ya? Después, parte del área roja, como les decía, antes de entrar a un quirófano como tal, pues el área de lavado de manos, ¿no? Como pueden ver, el dispositivo, el dispensador de agua, las piletas, vamos a decirlo, tienen una activación que puede ser con los codos, aquí están las perillas, vamos a decirlo, puede ser con las rodillas, puede ser con el pie y actualmente ya son electrónicos prácticamente, ¿no? Ponemos la mano y ahí empieza a salir el agua, ¿no? Es agua atemperada, ¿ya? No puede ser agua fría ni tampoco muy caliente. Agua atemperada, y las características de este lavabo es que nuestro medio está pues a unos 90 centímetros a 1 metro del suelo la altura, ¿ya? Tienen que tener una profundidad adecuada y tienen que ir en declive para evitar el rebote del agua, ¿ya? Porque no nos estaríamos mojando, ¿no? Pues tiene que tener esas características, ¿ya? El dispensador de jabón, que muchas veces jabón líquido o jabón en espuma, igual muchas veces es de activación con el codo, igual algunas veces con el pie, y la mayor parte de las veces de activación electrónica, ¿no? Dispensa solito de forma automática el jabón, ¿no? Entonces procedemos con el lavado de manos quirúrgico y tenemos que ingresar a la sala de operaciones, ¿no? O área blanca, ¿ya? Ese tiene ese nombre, la sala de operaciones, ¿no? Y dependiendo del tipo de cirugías, hay cirugías o quirófanos para cirugía ambulatoria, para cirugía general, oftalmológica, para traumatología, cardiovascular, ginecología. Entonces es diferente, ¿no? Pero hay cosas en común que vamos a encontrar
en todos estos quirófanos, ¿no? Que no puede faltar en ninguno de estos quirófanos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían esas características comunes a todos los quirófanos? Pues vamos desde el área, la superficie, ¿no? Que son de 38 metros cuadrados de superficie, ¿ya? Entre 6 por 6 metros más o menos aproximadamente, ¿ya? Las paredes y los techos deben ser lisos, se construyen con material sólido, duro, ¿no? No debe ser poroso, debe ser resistente al fuego, impermeable, resistente a las manchas, no debe tener grietas, tiene que ser una superficie uniforme, lisa, no puede ser así de azulejos, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ser una superficie única, lisa, y la altura del techo tiene que ser de 3 metros a 3.3 metros más o menos, ¿no? Para dar espacio suficiente a las lámparas cialíticas, ya que comúnmente vienen en pares y requieren una movilidad pues en 360 grados, ¿ya? Entonces tiene que tener estas características físicas. Las paredes tienen que ser igual lisas, no pueden haber esquinas, por ejemplo, así como estas esquinas, ¿no? Las terminaciones tienen que ser romas, ¿ya? Porque el hecho de que haya esquinas, pues eso favorece a la acumulación de contaminantes, polvo, entonces es lo que tratamos de evitar, ¿no? Entonces no hay esquinas tanto en las paredes, en los techos no hay esquinas, hacia el piso tampoco hay esquinas, ¿ya? Todas son terminaciones romas. En cuanto al color, el color tiene que ser un color tenue de las paredes, ¿ya? Puede ser un verde, un color mate tiene que ser, ¿ya? Que evite la reflexión y que evite el agotamiento óptico prácticamente, ¿no? El piso también debe ser resistente, debe ser poco conductor de electricidad, ¿ya? Porque muchas veces usamos soluciones para lavar cavidades, por ejemplo, ¿no? En procesos infecciosos, en una peritonitis, lavamos con bastante solución estéril, entonces puede caer algo de esa solución al piso. Imagínense si es un piso que conduce fácilmente la electricidad, podemos hasta electrocutarlo, ¿no? Entonces tiene que tener esa característica el piso, ¿ya? Las puertas de los quirófanos tienen que ser que se puedan abrir tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿ya? Entonces son puertas en vaivén, llamamos, ¿ya? Tienen que ser siempre en pares y tienen que permitir un cierre lo más hermético posible, ¿ya? En el quirófano no se puede disponer ni en las puertas ni hacia las paredes, no tienen que haber ventanas, por ejemplo, ¿ya? No, está prohibido que tengan ventanas. Si es que van a haber vitrinas al interior del quirófano, estas vitrinas tienen que estar empotradas hacia la pared y tienen que propiciar un cierre hermético a través de los vidrios, ¿ya? Entonces no pueden haber vitrinas, ¿ya? Entonces esas características tienen que cumplir. En cuanto a la temperatura y la humedad, pues la temperatura ideal al interior del quirófano está entre 18 a 22 grados centígrados, ¿ya? Entonces esa es la temperatura ideal, 18 a 22 grados centígrados, y la humedad tiene que ser entre un 50 a 55% de humedad, ¿ya? Mayor humedad condiciona a proliferación de gérmenes y favorece las infecciones postoperatorias, ¿ya? Entonces tiene que cumplirse esa condición, ¿ya? Ya, después tenemos la mesa de operaciones. Entonces, ¿cuáles son las características de la mesa de operaciones? Tiene que tener mucha estabilidad, ¿no? Debe ser confortable al paciente, ¿no? Acolchonado. Fácil acceso al cirujano, debe permitir una limpieza fácil, el transporte también tiene que ser fácil, suave en los cambios de posiciones, tiene que permitir poder posicionar en diferentes posiciones dependiendo de la cirugía a los pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo va la movilidad de esta mesa de operaciones, ¿no? Puede ir de arriba hacia abajo, se puede deslizar de caudal al cefálico, se puede quebrar al medio en una de sus articulaciones, o se puede quebrar hacia los pies, se puede poner a los pacientes en posición de Trendelenburg, se pueden subir los pies, se puede subir la cabeza, pues todo esto de manejo electrónico prácticamente, ¿no? Podemos aquí quebrar los pies y adicionar otro tipo de aditamentos a estas mesas, ¿no? Los espaldares, soportes, como pueden ver, ¿no? Podemos poner pierneras, se llaman estas, ¿no? Entonces, para poner en posición ginecológica a los pacientes, en casos de cirugía proctológica, urológica, pues, se adoptan estos dispositivos, ¿no? De soporte. Tenemos acá un arco, ¿no? Un arco que lo adicionamos a este soporte, a estos rieles laterales que tienen las camillas quirúrgicas, que vamos a delimitar con el campo estéril para determinar un área del anestesiólogo y otra área
del cirujano, ¿no? El área que vamos a operar prácticamente, ¿no? Entonces se llama un arco, ¿ya? Es un arquito. Tenemos que tener la posibilidad de adicionar a estos rieles laterales los soportes para los brazos, ¿ya? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Tenemos la posibilidad de poder adicionar estos soportes laterales, ¿ya? Cuando ponemos al paciente el decúbito lateral para una nefrectomía, qué sé yo, ¿no? Cualquier procedimiento en decúbito lateral tenemos estos soportes laterales, ¿no? Entonces son las características de las piezas quirúrgicas, ¿no? Se nos puede adicionar también en cirugía traumatológica equipos de tracción ósea, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces tenemos que tener esa facilidad, ¿no? Antes no se disponía de esto, entonces pues la tracción se hacía pues prácticamente manual, ¿no? El ayudante es que traccionaba ahí los huesos. Entonces nos permite estas posiciones, ¿no? Una posición ginecológica para atención del parto, para cirugía proctológica, para cirugía urológica, ¿no? Tenemos ahí acceso hacia el perineo en esta posición, ¿no? Otra posición que podemos adoptar con los pacientes en la camilla, posición renal, ¿no? Para cirugía renal, ¿no? Con ese quiebre que tenemos ahí al medio de la camilla, ¿no? Entonces los accesorios que tenemos que adicionar a las camillas, ¿no? Los soportes para los brazos, ¿no? Los apoyabrazos, ¿no? En diferentes angulaciones, ¿no? Tiene que permitir la abertura en diferentes grados de angulación, ¿ya? Entonces una vez que ingresamos al quirófano, sobre todo los ayudantes tienen que tener mucho cuidado cuando se localizan a este nivel. Algunas veces por accidente no se dan cuenta, se apoyan demasiado al brazo, hacen una hiperextensión de los brazos y muchas veces se presentan problemas neurológicos a este nivel, ¿no? Hay daño del plexo braquial y los dejamos ahí con funcionalidad limitada y dolor crónico muchas veces, ¿ya? Entonces cuando ustedes vayan a participar en la cirugía tienen que tener en cuenta de que hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Porque el paciente está pues anestesiado, está dormido, entonces está inconsciente y se puede generar este tipo de complicaciones, ¿ya? Tienes que permitir adicionar un soporte para la cabeza, ¿no? En casos de neurocirugía, ¿no? Ponemos al paciente en decúbito dorsal o en decúbito ventral y aquí apoyamos la cabecita, ¿no? La frente se puede apoyar ahí. Tiene que estar bien almohadillado, bien acolchonado, ¿no? La posición en la que más comúnmente operamos, sobre todo en cirugía general, cirugía de abdomen, es la posición supina o en decúbito dorsal, ¿no? No hay mucho problema. Y la camilla se tiene que adecuar a la altura del cirujano, ¿no? El cirujano es el que tiene que estar cómodo, ¿no? A la altura del cirujano. Hay cirujanos que son pues bastante altos, ¿no? Entonces tenemos que tener la posibilidad de subir, ¿no? La camilla. En posición de Trendelenburg, ¿no? Tenemos que tener esta posibilidad en casos de pacientes con shock hemorrágico, ¿no? Entonces tenemos que facilitar y asegurar un buen flujo de sangre hacia órganos vitales, ¿no? ¿Cuáles serían los órganos vitales? El corazón y el cerebro, ¿no? Entonces tenemos que poner en esta posición muchas veces a los pacientes para asegurar un buen flujo de sangre a estos órganos, como les decía, mediante la posición de la camilla en ese sentido, ¿no? En decúbito lateral para toracotomías, nefrectomías, ¿no? Algunas veces cuando no disponemos de los soportes laterales que hemos visto, podemos poner una sabanilla para fijar ahí las caderas, ¿no? Y que no se esté moviendo el paciente. También tenemos que tener cuidado cuando ponemos en estas posiciones a los pacientes de almohadillar las prominencias óseas y cubrir las zonas sudorígenas, ¿no? Como son las axilas, porque las cirugías muchas veces pues pueden demorar bastante, ¿no? 4 horas, 6 horas, 8 horas, a veces hasta más, ¿no? Imagínense tener al paciente en esa posición ahí chocando las prominencias, pues se van a producir ulceraciones, ¿no? Úlceras por decúbito y las zonas sudorígenas se pueden producir escoriaciones también, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que almohadillar y en las zonas sudorígenas tenemos que poner algo de talco algunas veces, ¿no? Para evitar este tipo de complicaciones locales por una mala posición, ¿no? Nuevamente el almohadillado de las prominencias, las áreas sudorígenas, que es muy importante, ¿no? Esto tienen que conocerlo porque muchas veces en la etapa de internado, por ejemplo, es que el interno y junto con el personal de enfermería se encarga de posicionar al paciente, ¿no? Muchas veces el cirujano es el último que entra, ¿no? Ya se lava y prácticamente está ya todo colocado ahí con campos, ya el cirujano entra directamente a operar, ¿no? La mayor parte de las veces. Y
si nosotros en esta etapa no conocemos de estos cuidados que son pues elementales, y por falta de desconocimiento nos metemos a los pacientes, no cuidamos estos detalles, nos podemos generar complicaciones en los pacientes, ¿no? Una posición que adoptan los pacientes para anestesia conductiva, anestesia raquídea en la camilla es pues, la posición sentada, ¿no? Que utilizan los anestesiólogos prácticamente, ¿no? Para la minectomía, cirugía de columna o de médula espinal, se adoptan estas posiciones, cuidando, como les digo, el almohadillado muchas veces en las regiones o las sobresalencias, ¿no? Posición de craneotomía, los que les decía, el decúbito ventral del paciente con el soporte para la cabeza, ¿no? hacia cefálico. Otra posición de sentado o semifowler también para el paciente para una craneotomía, ¿no? Posterior, por ejemplo, ¿no? Tenemos que poder poner en esa disposición la camilla quirúrgica, ¿no? Que se permite actualmente, ¿no? Y las complicaciones, ¿no? De no tener en una adecuada posición al paciente, desde complicaciones neurológicas y no neurológicas, ¿no? Las neurológicas, como ya les había mencionado, pueden englobar esas lesiones de los plexos, ¿no? Plexo braquial, lesiones periféricas o lesiones centrales, cuando el paciente va a presentar cefalea, ¿no? Occipital o cefalea holocraniana, complicaciones no neurológicas como las cardiocirculatorias, ¿no? Como los tromboembolismos, oclusiones arteriales, hipotensión arterial si no ponemos en una adecuada posición, complicaciones respiratorias, ¿no? Obstrucción de la vía aérea superior, sobre todo cuando ponemos en hiperflexión o hiperextensión al paciente. Entonces, una mala posición puede conllevar a problemas respiratorios, lesiones traumatológicas, ¿no? Podemos producir hasta esguinces de primer, segundo grado en los pacientes, lesiones dermatológicas y oftalmológicas si no cubrimos adecuadamente los ojos, ¿no? Entonces, parte de los equipos que encontramos al interior del quirófano, pues el equipo de anestesia, ¿no? Como pueden ver, que este equipo pues va a ir conectado al paciente y va a ser el equipo que va a respirar prácticamente por el paciente durante una cirugía en anestesia general, ¿no? Entonces está provisto de un monitor donde vamos a controlar, o el anestesiólogo va a controlar los parámetros vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y sobre todo el trazo electrocardiográfico, ¿ya? Entonces dispone para poder realizar la anestesia tanto por vía inhalatoria, con el sevoflurano se llama, y se lo conecta a través de estos tubos corrugados al paciente intubado, y la máquina es que está respirando por el paciente, ¿no? Tiene un soporte, una caja donde se utilizan los medicamentos anestésicos para cirugía endovenosa, ¿ya? O se puede hacer una combinación mediante una cirugía balanceada, ¿ya? Entonces es muy importante que esto pues disponga de sus balones tanto de oxígeno para poder provisionarlos en caso de que no haya una alimentación central, ¿ya? Lo ideal es que en los quirófanos haya un oxígeno central, para decir que este oxígeno viene ya por fuera del bloque quirúrgico, que es un suministro de oxígeno que va tanto al quirófano, a terapia intensiva y a las salas de internación, ¿ya? Pero en la mayor parte de los hospitales no se dispone de un oxígeno central, y pues el oxígeno está todavía dotado a través de botellones, por ejemplo, ¿no? Botellones de oxígeno, ¿no? Entonces ahí tenemos el equipo de anestesia, ¿no? El equipo o los insumos que va a requerir el anestesiólogo para la anestesia general, pues un laringoscopio, tubos endotraqueales, cánulas para abrir la vía respiratoria alta como las cánulas de Weddell, máscaras faciales, máscaras laringes para poder intubar al paciente, ¿no? Aquí tenemos los tubos endotraqueales que pueden ser de diferentes tamaños y diferentes diámetros para pacientes pediátricos, pacientes adultos también se van diferenciando. Las máscaras faciales, a través de las cuales vamos a introducir oxígeno a flujo alto en los pacientes antes de proceder con la intubación como tal, ¿no? Entonces tienen que permitir un cierre hermético hacia las fosas nasales, ¿no? con los pacientes. Y ya el paciente ya con el proceso de intubación, ¿no? Se lo va intubando, pero sí hay que requerir todo el material que habíamos mencionado, ¿no? Entonces todo eso más a detalle en próximas teóricas se va a ver, ¿no? Hay un tema básicamente de anestesia incluso, ¿no? Entonces, parte del mobiliario en los quirófanos, pues una mesa muy importante, la mesa de Mayo, ¿no?
que permite una altura variable, ¿no? Permite subir, bajar, tiene aquí su perillita para poder subir, bajar. Tiene un respaldar único lateral, ¿no? Eso es muy interesante. Esto nos permite aproximar lo más posible hacia el área quirúrgica, ¿ya? Entonces nos favorece mucho y disminuye mucho el tiempo quirúrgico, ¿no? Es muy diferente que estemos ahí operando y tengamos ahí a la mano que nos estén pasando más lejos, ¿no? Entonces esta mesa nos permite eso, ¿ya? Tiene una charola prácticamente que se puede desprender para propiciar una mejor limpieza y más fácil también la limpieza, ¿ya? Entonces esta mesa de Mayo se utiliza para disponer del instrumental quirúrgico, como pueden ver, ¿no? Ahí el instrumentista ya va a ir englobando el instrumental dependiendo de lo que vaya a utilizar el cirujano, ¿no? Desde material de separación, el material de corte, ¿no? Como es el bisturí, material de prehensión, como son las pinzas, ¿no? Las pinzas Kelly, las pinzas Moynihan, material de corte para disección, como son las tijeras, ¿no? Tijeras de Metzenbaum, qué sé yo. Entonces ahí dispone, de acuerdo a la cirugía que se vaya a realizar, el instrumental quirúrgico para tener a mano y proporcionar al cirujano a medida que vaya requiriendo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente la visión de las mesitas de Mayo. Entonces estas mesas de Mayo, como pueden ver, tienen que estar pues cubierta por campos estériles, ¿no? Antes de poner el instrumental. El instrumentista ya está con su bata estéril y los guantes estériles, ¿no? Todo eso tiene que ser de esa forma, ¿no? Cuidando en lo más posible la sepsis y la antisepsis. Entonces nuevamente la mesita de Mayo, altura variable, marco de charola, ya habíamos visto. Entonces es muy importante, ¿no? La mesita de Mayo. Otra parte de los equipamientos que vamos a encontrar al interior del quirófano, el electrocauterio o electrobisturí, ¿no? Que tiene dos posibilidades, una solamente para coagulación, que es el azul, y el amarillo que nos proporciona realizar el corte, ¿no? Está pues conectado a o el lápiz es en sí que se utiliza y está conectado a este equipo, y el lapicito tiene esa disposición, ¿no? De tener esos dispositivos en el mismo lápiz, ¿no? Eso favorece mucho. Algunas veces se puede deteriorar, no puede estar funcionando, entonces disponemos de una activación auxiliar que sería mediante pedales, ¿ya? Si no está funcionando el lápiz, entonces mediante pedal. Apretamos el azul, coagula, apretamos el amarillo, corte, ¿no? Entonces es un equipo que nos ha facilitado mucho, nos ha disminuido mucho el tiempo quirúrgico, ¿ya? Entonces a través de este equipo nosotros podemos hacer cauterización de pequeños vasos sangrantes o hasta medianos, ¿ya? Los vasos grandes que están sangrando tenemos que propiciar la hemostasia mediante ligadura necesariamente, ¿ya? No podemos insistir, tratar de quemar con este equipo, por ejemplo, vasos que son grandes que estén sangrando, ¿ya? Porque puede ser que en un momento ya cohiba el sangradito, pero después, a veces después de la recuperación, entonces por la subida de la presión arterial, otra vez vuelve a sangrar, entonces no es un método adecuado, ¿ya? Es en casos muy específicos que se utiliza. También podemos disponer de un bisturí armónico, por ejemplo, ¿ya? Esto propicia tanto disección, a diferencia del electrocauterio, con este ya podemos hacer disecciones, ¿ya? En cavidades, ¿no? De órganos que vayamos a operar, ¿ya? En caso de vesícula biliar, por ejemplo, se puede utilizar, entonces nos facilita bastante. En cirugía de hígado también nos facilita bastante, ¿ya? Entonces nos propicia una disección, nos propicia una hemostasia y también un corte, ¿ya? Eso es muy interesante, pero esto sí es muy raro encontrarlo en los quirófanos, ¿ya? Es muy raro, es para cirugía de alta especialidad prácticamente, ¿ya? Eso no es algo muy común que encontremos, ¿ya? Algo que sí tenemos que disponer en los quirófanos es pues el desfibrilador, ¿no? Son pacientes que están en un estado crítico muchas veces, que pueden ingresar en una parada cardiorrespiratoria durante la cirugía, ¿no? Entonces nosotros necesitamos realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, y lo avanzado es pues disponiendo de un desfibrilador, ¿no? Además de todos los otros aditamentos en el caso de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Para decir medicamentos, ¿no? Adrenalina, atropina, miodarona, lidocaína, jeringas, tubos, una serie de cosas que tenemos que disponer en un casito de atención de la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Otra parte del mobiliario tenemos pues los megatoscopios, ¿no? Que tienen que estar ahí adosados a la pared del quirófano.
donde vamos a poner los estudios de imagen que tengan nuestros pacientes, vale decir, rayos X, tomografías, resonancias magnéticas, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo la correlación a medida que vayamos operando, vamos viendo ahí, vamos guiándonos, ¿no? Un tumor en segmento 4 del hígado, sí, entonces vamos yendo a buscar, ¿no? Entonces tenemos que disponer de un megatoscopio, ¿no? Un equipo de rayos X portátil o arco en C, se llama, ¿ya? Para realizar radiografías intraoperatorias, ¿no? Entonces la utilizan sobre todo los traumatólogos, ¿no? Una vez que han alineado el trazo fracturario, hacen la radiografía intraoperatoria y se ve en tiempo real cómo ha quedado la alineación, si está bien, no está mal. Una vez que han puesto ya las placas, los tornillos, igual se hace la radiografía y se ve cómo ha quedado todo allá, ¿no? Entonces muy importante el arco en C, tenemos una mesa de riñón, una mesa bastante grande, que tiene esa forma de riñón, ¿no? Arriñonado. Entonces esta mesa nos sirve para poner los paquetes quirúrgicos, ¿no? Aquí es que va a poner el paquete quirúrgico el instrumentista, va a desdoblar, vamos a decirlo así, él se va a vestir la bata quirúrgica, el guante, y luego va a proceder con la vestimenta, con la bata quirúrgica y los guantes al demás personal, ¿ya? Pues nos sirve para poner eso, ¿no? La ropa quirúrgica, los campos operatorios, campo fenestrado, y muchas veces para poner algún otro insumo que no esté siendo de uso pues bastante frecuente, como las pincitas que utilizamos en la mesa de Mayo, ¿no? O sea, acá en esta mesa podemos poner, por ejemplo, las riñoneras, podemos poner un recipiente con solución estéril, se pueden poner ahí las prótesis que vayan a usar en traumatología, por ejemplo, se pone ahí, ¿no? Otra mesita auxiliar, ya está con 4 patitas, 4 soportes, una mesa bastante fuerte, la mesa de Pasteur, ¿ya? Una mesa auxiliar que sirve tanto al anestesiólogo, tanto al instrumentista, para poner ahí aditamentos adicionales, como pueden ver, ¿no? Ahí se ponen las cánulas, se pueden poner recipientes con solución estéril, igual ahí se puede poner provisionalmente una prótesis para que esté ahí al alcance, ¿no? Es una mesa auxiliar, ¿ya? Acero inoxidable, entonces el apoyo para el enfermero o para el anestesiólogo, ¿no? Las cubetas de patada de acero inoxidable, ¿no? Que están montadas sobre carretillas que están dispuestas con 3 ruedas o algunas veces con 4 ruedas, ¿no? Ahí se deposita el material de desecho, ¿ya? ¿Por qué es de patada? Porque nosotros, el equipo quirúrgico, el cirujano sobre todo y su ayudante, pues están con vestimenta estéril, ¿no? Guantes estériles. Muchas veces necesitamos desechar, entonces tenemos que arrimar ahí con el pie este tipo de cubetas de desecho, ¿no? Arrimamos con el pie y está provista de un bote rojo porque tenemos que meter material de desecho, ¿no? Los tripiés o los trípodes, ¿no? Que sirven para portar los sueros, los hemoderivados, ¿no? Paquetes globulares, plasmas, qué sé yo, ¿no? En otros hospitales estos tripiés están adosados en carriles hacia el techo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya están fijos al techo estos. Y otras veces pues estos se adicionan a los respaldares laterales de la camilla, como hemos visto, ¿no? Entonces sí tenemos que disponer. La iluminación en el quirófano es a través de tubos fluorescentes, lámparas cialíticas, ¿no? Comúnmente siempre vienen en par, son 2 y permiten la movilidad en diferentes direcciones. Da un giro de 360 grados, puede subirse, puede bajarse, se le adiciona un mango estéril, que eso es la facilidad que tenemos actualmente. Entonces ese mango estéril ya lo mueve, puede manipular el cirujano y adecuar la luz a donde él vea conveniente, ¿no? Antes no era así, los circulantes manejaban, o sea, no era estéril, entonces ellos tenían que acomodar, ¿no? Y muchas veces no se acomodaba a lo que requería el cirujano, por ejemplo, ¿no? Ahora se tiene esa facilidad, se puede establecer luz dispersa o se puede enfocar en un solo foco a través de estas lámparas. La intensidad también se puede jugar con intensidad, de una intensidad leve a una más fuerte, ¿no? Entonces es muy bueno, es algo que ayuda bastante, ¿no? Y que tiene que estar provisto sí o sí un quirófano, ¿no? ¿Qué más encontramos al interior del quirófano? Los bancos de reposo, ¿no? Estas banquitas de reposo que sirven justamente para reposar, ¿no? Ahí el anestesiólogo se siente y está esperando, está monitorizando al paciente, ¿no? Algunas veces, cuando son cirugías largas, el circulante también puede usar este banquito y puede sentarse ahí y estar pasando el instrumental, ¿no? Algunas veces el cirujano, ¿en qué casos? Cuando vaya a hacer cirugía proctológica, cirugía urológica, cuando vaya a abordar ahí el perine, entonces puede estar el
paciente en posición ginecológica y el cirujano ahí sentado en esto, ¿no? Las gradillas o los banquitos de altura que se utilizan prácticamente con la finalidad de poder ver, ¿no? Todos los residentes, los internos, se suben a esos banquitos para poder ver ahí cómo está transcurriendo ahí la cirugía, ¿no? O algunas veces para dar altura al ayudante, ¿no? Como les decía, hay cirujanos que son bastante altos, ¿no? Entonces la camilla se va a adecuar al cirujano, ¿no? Pero su ayudante ahí no va a estar ayudando ahí. Entonces tiene que subirse a la gradilla para poder ayudar, separar, cortar, secar, qué sé yo, ¿no? Entonces es con esa finalidad que se usan las gradillas al interior del quirófano, ¿ya? El reloj, ¿no? Muy importante para ver cuál es el tiempo quirúrgico, ¿no? Que tiene que ser lo menos posible y pues eso ayuda bastante a la recuperación postoperatoria, ¿no? Los equipos, ¿no? El equipo de anestesia que ya habíamos visto, tiene que disponerse de un aspirador a un toma corriente, ¿ya? Como les decía, muchas veces el oxígeno y la aspiración tienen que ser centrales, ¿ya? Tendría que ser la aspiración central idealmente en los quirófanos, pero muchas veces no se dispone de esa aspiración central, entonces se disponen de aspiradores así eléctricos, ¿ya? Entonces tienen un reservorio que puede ser, dependiendo de la capacidad, pues 2 litros, 5 litros, entonces propicia la aspiración de secreciones, sangre, entonces es un insumo, es un equipo que sí o sí tiene que haber al interior del quirófano, ¿ya? Bueno, después ya habíamos hablado de los métodos de esterilización, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un autoclave y un horno de Pasteur o Pinet, ¿no? Entonces, básicamente esas son las características comunes a todos los quirófanos, ¿ya? Eso no puede faltar. Ahora, dependiendo, como les decía, de cada quirófano, pues pueden haber adicionadas algunas otras cosas, ¿no? En el quirófano de atención materno-fetal, por ejemplo, ¿qué más tendría que ver aparte de todo esto que hemos visto? Exacto, ¿no? Una incubadora es muy importante, ¿no? Para la atención del recién nacido, que puede ser prematuro, qué sé yo, entonces es muy importante una incubadora, ¿no? En caso de neurocirugía, por ejemplo, ¿qué tendría que haber? Un microscopio, ¿no? Son cirugías, pues, mínimas, ¿no? Entonces tiene que haber un microscopio. En oftalmología también tiene que haber un microscopio. ¿Qué más? En cirugía general, aparte de todo esto que hemos visto actualmente, ¿qué más tendría que haber? ¿Qué está de moda actualmente? Deben tener familiares que se han operado, por ejemplo, de vesícula. Entonces, ¿qué tendría que haber? Un quirófano de cirugía general, un equipo de laparoscopía, ¿no? Cirugía laparoscópica, una torre de laparoscopía, ¿no? Y eso tiene que incluir un balón de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Que es el gas que nosotros introducimos para distender el abdomen, darnos espacio y proceder con cirugía laparoscópica, ¿no? Actualmente hay cirugía endoscópica también, ¿no? Entonces tenemos que disponer de un monitor, el endoscopio, ¿no? Entonces va variando de acuerdo a la especialidad, como les decía, ¿no? Entonces van a haber más aditamentos dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Pero todo esto que hemos visto en general, o sea, no puede faltar, ¿ya? En un quirófano básico, esas son las características, el equipo, las características físicas con las que debe contar, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los hospitales grandes cumplen todos estos requisitos, ¿ya? Acá en el Hospital del Norte, que es donde yo trabajo, se cumplen todos esos requisitos, desde la parte física, el mobiliario, los insumos, los equipos, la delimitación de las áreas, todo eso se cumple, ¿ya? Entonces, tienen que ir viendo eso a medida que vayan haciendo las prácticas, ¿ya? Y sobre todo saber movilizarse, ¿no? No es nomás de entrarse con el guardapolvo hasta el área roja, por ejemplo. Alguna vez ha ocurrido eso, ¿no? Anda a buscarlo a tal doctor, le dicen a algún estudiante, ¿no? Y ¿dónde está tu doctor? Está en quirófano, y se entran con su bata, ¿no? Aparecen al interior del quirófano, ¿no? Entonces ya se imaginarán, ¿no? Se hacen ceñir bastante, ¿no? En la etapa de internado lo mismo, ¿ya? Y una vez que se ha concluido con el acto quirúrgico, no podemos salir con pijama quirúrgico, ¿no? Tenemos que despojarnos del pijama, si es necesario darnos una ducha y recién vestir nuestra ropa de calle y nuestro mandil, ¿no? Entonces ahora en la práctica que ya van a empezar ustedes en los diferentes hospitales, las recomendaciones que vayan siempre lo más formal posible, las mujeres siempre con el pelo bien recogido, evitar, como les digo, joyas, ¿no? Aretes, collares, anillos, qué sé yo, ¿no? Porque esos ratitos se están despojando, algunas veces lo hacen perder, qué sé yo, ¿no? Entonces no pueden entrar así.
en lo posible zapatillas quirúrgicas, nada de tenis, por ejemplo, ¿ya? Igual, les van a ver entrando con tenis, personal de enfermería sobre todo son pues bastante exquisitos, ¿no? Las licenciadas les botan feo, les riñen, los botan, ¿no? Pero hay que evitar eso, ¿no? Ir con tenis. El mínimo de contaminantes es el objetivo, ¿no? En beneficio del paciente. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuidar las normas de asepsia, antisepsia y de bioseguridad, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. Ya, yo creo que no, ¿no? Está todo claro, no es una clase muy complicada. Todo esto ya lo van a ver, como les digo, en la parte práctica, van a ser de conocimiento, ¿no?